Buenas a todos, hoy volvemos a hablar de temas relacionados con la temporada de cría y a medida que va avanzando la temporada de cría, como por ejemplo con esta pareja que ya ha puesto el primer huevo de la segunda nidada, la primera resultó ser infecunda, bueno, pues a medida que va avanzando la temporada de cría nos vamos a ir encontrando con rarezas de todo tipo. Y una de ellas está relacionada con un tema que normalmente le damos muy poquita importancia, que es el tema de los huevos, el tema de la puesta, pero en todo el proceso en el que se origina el huevo hasta que finalmente se produce, pueden ocurrir muchas cosas sorprendentes. Y hoy precisamente vamos a hablar en el vídeo de dos rarezas que seguramente, me imagino que todos ya habéis visto alguna vez y seguramente la habéis visto en vuestros propios pájaros, pero que posiblemente no sabéis por qué se producen. Y luego vamos a hablar de una tercera rareza que estoy casi convencido de que no la habéis visto nunca y que es muy difícil de entender, pero que tiene una explicación, que es algo que puede ocurrir. Así que, como vamos a tener bastante tema de conversación con este aspecto, vamos directamente ya con el vídeo. Bueno, vamos por tanto primero a hablar de las dos situaciones más frecuentes, o por lo menos de las dos situaciones más típicas que nos podemos encontrar con nuestros pájaros. Y aquí, por ejemplo, para ello tenemos la pizarra para explicar algunas cosas, y luego también aquí unos huevos, que hemos cogido unos huevos de gallina para explicar un poquito mejor. Estos huevos de gallina en concreto son gallinas que tenemos nosotros en casa. Tenemos la suerte de aprovechar huevos caseros, como veis, están todavía sucios y demás. Algún día, si queréis, os la enseño. Pero hablamos primero de gallinas porque, lógicamente, y esto tiene mucho sentido, la gran mayoría de estudios de anomalías relacionadas con la puesta de huevos van a ser estudios que se hagan en gallinas. ¿Por qué? La razón es muy lógica. A fin de cuentas, la gallina es el animal que tradicionalmente se ha usado para producir los huevos que normalmente consumimos. Tenemos un volumen de muestra mucho mayor al cabo del año, con lo cual la gran mayoría de estudios se hacen en este tipo de aves y luego se extrapolan a otros animales como pueden ser los pájaros que criamos y demás. Pero aparte de los estudios, ¿qué se decía tradicionalmente de ello? Bueno, pues tradicionalmente siempre se ha dicho que los animales más viejos solían poner huevos más grandes. Tradicionalmente se ha dicho también que los huevos más grandes solían tener una cáscara más fina. Y tradicionalmente se decía también que los huevos más pequeños, bueno, pues estaban más concentrados y por tanto tenían un mayor sabor. Todo esto tenía su lógica y, como digo, era completamente normal. Ahora bien, si nos centramos en las anomalías relacionadas con, por ejemplo, la puesta de los canarios, aunque lo podemos ver en otros tipos de aves, dos situaciones típicas que nos vamos a encontrar, por ejemplo, la de los huevos enanos. Los huevos enanos básicamente es algo normal encontrarnos en cualquier aviario de vez en cuando. Una hembra que ha puesto un huevo solitario es un tamaño muy reducido, o una hembra que en una puesta de 3-4 huevos, pues uno de ellos tiene unas dimensiones muy escasas. ¿A qué se debe realmente, en este caso concreto, el tema de los huevos enanos? Pues primeramente, siempre se ha hablado de una mayor casuística en hembras muy viejas. Ahora bien, también los estudios dicen que las hembras que son muy jóvenes y que todavía no tienen desarrollado, digamos, no están en su plenitud sexual, también tienen este problema de forma frecuente, con lo cual estamos hablando de que aves que no están en plenitud, tanto canarias, por ejemplo, muy viejas como muy jóvenes, van a ser más predispuestas a sufrir este problema, que volvemos a lo mismo, es muy pequeño el resultado, pero bueno. El otro factor importante está vinculado con el estrés y, a fin de cuentas, hablando del estrés, lo que tenemos que entender es que esto es un dibujo esquemático del oviducto, es decir, desde que se origina el huevo o el óvulo aquí, pues bueno, hasta que sale finalmente por la cloaca de la hembra, pues bueno, se va desarrollando, van haciendo capas, aquí por ejemplo se forma la cáscara, etcétera, hasta que finalmente sale. Con lo cual, en un proceso normal, vamos a tener un huevo que está prácticamente ya formado saliendo y aquí en ese mismo oviducto otro huevo que se está desarrollando, etcétera, etcétera. Bueno, pues básicamente cuando se produce un huevo enano, que a veces nos encontramos con huevos que no han desarrollado ni siquiera yema, o a veces nos encontramos con huevos que son al contrario, que son directamente la yema únicamente, pues vemos que ha ocurrido que se ha acelerado el proceso normal del que se forma el huevo, con lo cual en esa aceleración al final digamos que no se ha rellenado, por así decirlo, y sale. El tema de los huevos enanos es un tema que no suele importar a los criadores porque estadísticamente son muy poquitos casos, estadísticamente sabemos que ese tipo de huevo no resulta prácticamente ningún caso viable, con lo cual son anomalías raras que nos podemos encontrar como curiosidad, pero poco más. El tema de los huevos dobles, o los huevos de 2 yemas, sí que es un poquito más interesante, más curioso de estudiarlo, porque normalmente hablamos de huevos de 2 yemas, pero hay que separar los huevos que son muy grandes, los huevos que llamamos gigantes, o los huevos de 2 yemas. Los huevos muy grandes también es un tema que muchos criadores han planteado en el tema de la selección, porque siempre se ha dicho tradicionalmente que de un huevo más grande salió un pollo más grande. Y es cierto, yo por ejemplo tuve hace unos años una hembra de canario marfil, que era una hembra que ponía unos huevos
excepcionalmente grande y desde luego su descendencia, la hembra era muy grande de por sí, pero su descendencia, incluso emparejada con machos pequeñitos, solían ser también pájaros muy grandes, solían heredar esa característica. Y los huevos, como digo, eran de un tamaño bastante más llamativo que el de una canaria normal, con lo cual en cierta manera sí que es un factor que se puede ir de algún modo seleccionando. Pero no todos los huevos grandes van a ser de 2 yemas, como digo. El tema de los huevos de 2 yemas, lo que ocurre es que pueden ocurrir 2 situaciones, o bien que se hayan formado 2 óvulos, que se hayan desarrollado a la vez y eso haya envuelto la cáscara completamente a ellos, o bien que nos encontremos con un caso todavía más raro, que tenemos un huevo que está aquí prácticamente a punto de formarse, se queda atascado en la zona del oviducto, con lo cual llega otro que está en proceso y al final se fusionan en uno solo. El tema de 2 yemas también es un tema que llama poco la atención al criador, bastante más que los huevos enanos, porque normalmente hablamos de que son huevos que suelen estar no fecundados, no suelen ser viables, pero sí que algunas veces nos vamos a encontrar casos de que tenemos 2 pichones dentro del mismo huevo. De esos 2 pichones, pocos casos habrá en los cuales los 2 pichones tengan viabilidad suficiente para que al final desarrolle, pero sí que nos podemos encontrar casos donde tengamos 2 propios pichones dentro del huevo. Relacionado con esto, con lo cual, una alta mortalidad relacionada con el tema de los huevos de yema, pero vamos al tema interesante, que es hablar de la gran rareza que nos vamos a encontrar con el tema de los huevos. Porque antes de hablar de esa gran rareza, pues también tenemos que considerar otras situaciones, por ejemplo, huevos que salen sin cáscara, huevos que tienen la cáscara muy poco desarrollada, que nos pueden indicar un problema mineral. Con el tema respecto a los huevos de doble yema, también hablamos muchas veces de casos parecidos, es decir, parecido a los que hemos visto de huevos enanos, un desequilibrio hormonal que provoque que, digamos, también hembras más viejas sean más susceptibles, etcétera, etcétera. Hay causas que se comparten, pero lo más habitual, como digo, es que sea una situación rara, excepcional, que provoque precisamente, en el caso del huevo enano, normalmente que se acelera el proceso, mientras que en el caso de doble yema podemos encontrarnos como que el proceso se ralentiza y al final es lo que provoca que se forme. No suelen ser casos, como digo, llamativos y estadísticamente son muy pocos. De hecho, huevos de doble yema se suele hablar de una estadística de 1 de cada 1000 aproximadamente, pero es fácil, como digo, en cualquiera vía verlo. El caso llamativo, que a muchos les parece que es mentira, pero sí que puede ocurrir, y de hecho al final del vídeo os voy a poner un vídeo muy corto donde una persona abre un huevo y resulta que tiene esa sorpresa. El caso llamativo, como digo, es que nos encontremos con un huevo que esté dentro de otro huevo, es decir, como si fuera una matriosca de estas rusas, pues nos encontramos un huevo con la cáscara completamente, abrimos ese huevo y dentro hay un huevo totalmente desarrollado también con su propia cáscara. Y la pregunta aquí en este tipo de situación es por qué se produce eso, es decir, ¿qué provoca aquí en el oviducto? Pues que de un huevo normal acabe originándose un huevo hacia adentro. Pues el caso llamativo, volvemos a lo mismo, un fallo del funcionamiento del oviducto, con lo cual más habitual en hembras viejas, en hembras jóvenes, pero las teorías que se suelen barajar con esto es que el óvulo, una vez que está aquí bajando, antes de salir, el óvulo en esa situación vuelve a subir por un error y entonces se encuentra con otro que está, digamos, en proceso. Y lo que puede ocurrir es que lo acabe envolviendo completamente. Puede ser que de un huevo completamente desarrollado, que está a punto de salir, lo que haga es subir hacia arriba, un huevo, lógicamente, un huevo muy pequeño, que cabe en el otro, y al final ese otro huevo es el que le acaba envolviendo, que como digo, lo vais a ver ahora si queréis en un vídeo para poder visualizarlo mejor. Este tipo de situación yo, en lo personal, desde luego nunca la he visto en los canarios. He visto algún caso curioso en huevos de otras especies, extremadamente raro, pero en canarios en concreto no. Así que si habéis visto algún caso de estos raros, o por ejemplo habéis visto alguna anomalía rara con el tema de las puestas o con el tema de los huevos de vuestros pájaros, pues la podéis poner si queréis en los comentarios. Así que nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Huh?